¿qué tanto nos confiamos? Y vuelvo al plebiscito de entrada. ¿Qué tanto el gobierno se confió en esa tremenda y apabullante entrada como para, eh, de alguna manera, no ponerse nunca en el caso de la situación que estamos viviendo? Yo creo que el No, no, error fue al no, revés, es que el gobierno sí se puso en esa situación y el propio gobierno le quitó piso al apruebo. Fue el presidente Boric el que habló del plan B. Fue el sí, presidente Boric el que dijo, relativizó el resultado. El presidente Boric dijo, no es tan grave. Las dos opciones son legítimas y en las dos opciones se puede trabajar. Que está bien que lo digan los dirigentes políticos, pero cuando el presidente le dice a los electores, si usted vota rechazo, igual hay un camino para, porque el proceso constituyente sigue, y le dice a lo del apruebo, bueno, igual se pueden hacer las cosas, de alguna manera está faltando a la verdad, porque no es sí, verdad. Si tú pero votabas rechazo, no hay proceso constituyente que siga, que fue el discurso inicial. Entonces se puso en un predicamento anticipadamente, motivado por la encuesta, por los estudios, por lo que quieras, pero desde una posición oportunista, de querer estar en mejor posición cualquiera sea el resultado. Y ahora está pagando el precio de eso, porque no tiene ya, base. pero ahí estoy de acuerdo contigo, Alejandra, pero tú estás hablando ahí de, llamémoslo así, en términos de los 3, 4 últimos meses de la convención. Claro, Yo, probablemente. yo, yo estoy, yo estoy, yo estoy diciendo, la convención no se perdió en los últimos 3 meses. La convención se perdió en la entrada, en el momento en que se empieza a Ya, pero la, trabajar. la convención empezó bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Por eso, y ¿por qué se pierde ahí? Se pierde ahí porque lo que no se entendió es que el apoyo de la gente para el 80% que le dio a esa convención no era para que tú pudieras establecer todas los gustitos que te quisieras dar. Era para tratar de canalizar esta cosa sobre una manera relativamente directa y seria. Pero es que yo creo que en esto hay que estar con el Darío, porque cuando tú magnificas, cuando tú pones el acento solo en la anécdota, y la anécdota te daba mucho para los gustitos y para todo, no estás mostrando cómo se desarrolló el proceso completo. No mostraste los debates, no mostraste la resolución de los debates, yo no no. estoy hablando de las anécdotas. Yo no estoy hablando de las anécdotas. O sea, la anécdota, yo lo que digo es, y por eso he citado mucho la frase de McLuhan, que yo digo, el medio es el mensaje. Cuando tú a la convención la colocas en un haz de luz todos los santos días, todas las horas, todos los minutos, y la pones encima, y esa es básicamente el mensaje que te va a entregar, independientemente de cuál es el resultado escrito. Yo creo que esa situación les pasó la cuenta y los tipos eh, no entendieron que la propia constitución era parte del resultado final. No era el texto que se entregaba después y que la gente leía, no, era el proceso para llegar al texto. Y ese proceso para llegar al texto estuvo lleno de cosas que hicieron dudar a personas que, repito una vez más, no tienen posiciones absolutas respecto de las materias políticas. Pueden cambiar de acuerdo a cómo voy en la parada. Sí, perdona, pero volvimos un poco en eso, pero los parlamentos, la Cámara de Diputados, el Parlamento chileno, se mide cada cierto tiempo, todos los años, algunos encuestadores lo miden, etcétera. No sé hace cuántos años dejó de nunca estar sobre el 10% de aprobación. Nunca. Y ahí ha habido veces como esta en que cambia la mitad de los parlamentarios. No sé cuánto, en esto cambiaron más de la mitad, como 2/3, por el tema más de la... Y este parlamento lo mides ahora, de hecho, lo midieron. ¿Cuándo lo midieron? Como en mayo. La convención estaba con un 20% de aprobación, y esa fue la noticia. Un 20% de aprobación, mira cómo lo dilapidaron, por lo tanto 20%, o sea, está acabado la prueba. Y el Parlamento, donde estaban los actores políticos que criticaron la convención, tenía un 10% de aprobación. Y eso que ha sido de los más altos, porque generalmente están como entre el 3 y el 4. Entonces, lo que yo sostengo como una cosa, me parece evidente, no se sigue por lo tanto el argumento final,
es que los órganos colegiados, representaciones, tienen malas valoraciones ciudadanas. ¿Por qué? Porque no son nada en sí mismos, no son una idea, un liderazgo, son el lugar donde se pelea. Bienvenida realidad, esa es la política. Mira, si esto es lo mismo, como decir que para que la democracia funcione hay que invertir en política. Quiroga bajó el nivel de la encuesta. Impopular. Quiroga diputado, no podría ser diputado. Quiero que gastemos el doble en la política. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, Sí, lo pero hay que... una diferencia, Darío. Dale. Hay una diferencia. Yo creo que el punto es súper bueno del tema de los órganos colegiados, que es cierto, pero hay una diferencia. Y es que la convención, al tener más de 2/3 formalmente en un sector, no es un órgano colegiado. Se convierte en una cosa que tenía que tener unidad en la acción. Tenéis un buen ¿Ya? punto en eso. Yo estoy de O acuerdo con sea, eso. lo que la gente identifica, de hecho, la convención, lo que se muere luego de la convención es toda una convicción de las posibilidades de que los sectores de izquierda, no de centro izquierda, de izquierda, y los sectores y los sectores disidentes en general, no solo de izquierda, sino que disidentes que están fuera del orden, que están fuera de la estructura política, que no están en los partidos políticos, que son independientes, en fin, todo eso es lo que se ve perjudicado. Y se ve perjudicado porque tenían las condiciones de poder para poder ganar esta batalla. O sea, yo te garantizo que si hubiesen tenido menos de 2/3, lo más Hubieran estado más probable es que ordenaditos. habrían jugado el partido con los dientes apretados, que si hubiesen tenido el 55% de la mesa, además terminan gloriosos, porque incluso después de haber perdido 1000 batallas, con las que hubiesen ganado, ¿ya? La gente habría dicho, bueno, pero hicieron el trabajo que les pedimos, fueron hacia la dirección que le estábamos pidiendo, lo intentaron, bloquearon los otros, que son los más políticos, ¿ya? Hicieron cosas, pero lo hicieron. Pero como estaba formalmente regalado, parecía muy sencillo, y vinieron los enredos y los enredos y los enredos de las dificultades, porque aquí el problema de las cosas anecdóticas es que lograron ilustrar, construir la imagen, fueron la impresión en 3D de los problemas políticos que sí existieron en términos de la redacción del documento. O sea, tú estableces un reglamento donde cada uno se mete a la comisión que quiera, ¿ya? Entonces yo trabajo el tema X y entonces me voy a la comisión X, porque me gusta ese tema y soy fanático del tema. Y llego e instalo una serie de agendas que son de la gente que milita en el tema. Y después llega a la sala, después de meses de trabajo, y te la rechazan, y en una semana hay que hacer, De y después lo acuerdo. mandan de nuevo, y después en una semana hay que hacerlo de nuevo todo. Entonces, tuviste poco tiempo y ya después no tuviste nada de tiempo para hacer una buena norma. Esos problemas existieron, porque además en la discusión del reglamento había tiempo para hablar de la contingencia y todos pedían la palabra para hablar de la contingencia, ¿ya? Y entonces estaba la convención justo al revés de cómo tenía que estar, no estaba encerradita en su propia problemática y en una necesidad importante, sino que estaban haciendo política. Todo eso fue un problema en sí mismo. Y obviamente las anécdotas vinieron a reforzar esos problemas, porque una de las cosas fundamentales, esa es la razón por la cual el caso Rojas Vade es tan importante, no solamente por lo que ocurre, sino por la gestión que tiene del tema, que no hay una gestión de la convención, una estrategia política de la convención respecto al tema. En ese momento, la gracia de todo era la idea de que en esta nueva convención había una verdad que te podía disgustar, una verdad que te podía hacer incómoda, que te podía en algún momento irritar, pero había una verdad. Esa sensación quedó porque había sido vencido el plástico barato de la política corriente, ¿ya? Y había una verdad. Y de pronto tú llegas, resulta que no hay una verdad. Hay una gran mentira detrás de esto. Y eso se proyecta. Lo que pasa es que También partamos de lo que era la realidad. No había ni siquiera cuánto tiempo no tuvieron aparato de comunicación. No tenían medio de comunicación. No hubo recursos del Estado tampoco para facilitar. Los recursos del Estado llegaron bastante tarde. sí. Entonces los elegimos y todos, digamos, el aparato político también funcionó a dejarlos solos, porque no era rentable políticamente, tampoco eran muy bienvenidos, hay que decirlo, pero no era rentable políticamente gastarse en la convención.
los partidos políticos cuando hubo el momento de elegir convencionales, ¿dónde estaban? Estaban en las plantillas municipales y en los candidatos a core y gobernadores, ahí estaban. Entonces, mirando retrospectivamente, es súper fácil mirar a la convención como un ente aislado, único, dueño y autor de todos sus errores, pero estaban bastante solos, hay que decirlo. Y los medios Oye, de comunicación es distinto estar cubriendo cosas sobre la convención a haber tenido un canal como el canal del Senado donde pudieras verte inmediatamente corregir, porque es como mirarse al espejo. Te ves al otro día y dices, puta que la cagué. No tuvieron ese Ya, espejo. pero te pongo un ejemplo, una tontería, muy corta. Eso es el lunes, donde parte la convención y queda la escoba, se van a la Chile, a la universidad. Si ese momento tú te quedas en la universidad una semana, allí trabajando, y transmite el canal de la Universidad de Chile, ¿ya? Y tú abres la fisura con el gobierno y le dices, usted no me deja trabajar tranquilo, aquí estoy trabajando tranquilo. Y le dice, y si no me quiere pagar, no me pague, nosotros trabajamos así. Ya está. Tú cambias la conversación. El gobierno se ve obligado a ponerte todo rápidamente, te pone la plata rápidamente, no quiere tener ese problema. Lo que quería el gobierno era verte a ti pidiendo plata, porque eso es lo que hace mal en la política. Claro. Y terminaste pidiendo plata. Lo que el gobierno, o sea, el Estoy de gobierno acuerdo. diseñó una O entrada sea, estoy de acuerdo. disruptiva Ahí se y tenían que haber cayeron, quedado la pisaron. Universidad de Chile, tenían que haber usado todas las otras Exacto. instituciones. Hacemos la constitución en otro lugar, la pero, hacemos como nosotros podamos. pero esa no es la O variable, sea, pero esa no es la variable. Escúchame. Todo eso que están diciendo, que es todo cierto y al cual espero que más haya que aprender, mi humilde hipótesis especulativa es que no es la variable determinante. La obvio variable que no es la variable determinante es determinante, que el que pero tiene, pelea las pelotas. bueno, O está sea, si la bien, variable po, pero, determinante no bueno, es pero que si el ya pasó, 6, po, lo que no te es que estoy el 6 le diciendo, quitó la pelota al 10. sí, La sí. variable determinante es que el 6 le peleó todas las pelotas al 10. Esa es la Sí, variable determinante. sí, pero el dueño del estadio, la cancha, la pelota, decidió qué es lo que se iba a ver, cómo se iba a Siempre. ver, hizo el encuadre perfecto y era obvio. Esa es la cosa que en algún Ya, minuto... pero Y ese es el tema siempre había sido el ¿Sabéis por dueño. qué? Perdona, ¿sabéis por qué? critico para la Sí, izquierda. pero espérate. Oye, Siempre la cancha estuvo así, No, pero espérate. siempre fue ¿Sabéis así. por qué? Yo Entonces tú tienes que cometí... trabajar con la realidad, no podías entrar trabajando quejándote que los medios, que el No, no, sistema no. mediático, que la No. cuestión. Estaba así esa Es, cancha desde antes. hay un tema de encuadre, pero espérate, es Es que que así en fue. este caso no tiene que ver solamente con la típica disputa de, ay, los medios son de derecha, no sé qué, así como el llanto al rojerío, como diría mi compadre Macari. No, no tengo ni un problema porque lo tengo asumido. No, lo que yo creo es que hay un cuadre. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en decirlo, hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, en algunas charlas, algunas conversaciones, en este mismo espacio en La Cosa Nostra, yo sostenía que el plebiscito salía, iba a ser 80-20. De hecho, lo planteaba, de ahí para arriba. Porque en el fondo uno entendía en esta disputa, para ponerlo en estos conceptos ya a esta altura, partido medio ciuticones, del octubrismo y el noviembrismo, que efectivamente el octubrismo había ido perdiendo y por lo tanto ya se había consolidado, había tenido un buen final de boca, había tenido mucho mejor vejez el noviembrismo. Y por lo tanto estaba claro que entonces esta salida que hace la clase política toda, que entiende que es la manera de poder darle salida institucional a esta crisis gigante y que además les permitía volver a subirse al juego, eso era lo que protegía. Esa particularmente, luego desde mi análisis, esa fue mi ingenuidad. Recién me empecé a dar cuenta, yo creo, no sé, a comienzos de este año, no sé, en algunos minutos, y de repente empezando a mirar en retrospectiva, no, efectivamente retiraron la oferta. Y me seguía pareciendo, y me sigue pareciendo ahora, y lo sigo diciendo, cuando yo jugaba meses atrás decía, oye, yo más bien me dedico a dar argumentos de derecha. Era porque efectivamente, lo dije acá, el tema del estatuto minero, el tema, o sea, esta constitución que salió no tiene nada partisana, puede tener miles de errores, partisana cero, tenía mayoría para renacionalizar el cobre, para cosas de verdad, ¿cachai? Nada de eso, era una cosa súper así como de tapista, tranquila, derechos por aquí que efectivamente no se aseguran si no hay lucas, es evidente y podía incluso quedarme offside, nada terrible ni que fuera no corregible institucionalmente, pero algunos prefirieron darse el gusto, y yo creo que capaz que la sufran en el futuro, con retirar la oferta, con infligir una derrota política de la derecha contra la izquierda, para ponerlo así en términos medio económicos, cuando el tema, el que hace el argumento mejor es Alberto,
no era entender si el estallido social era o no de izquierda, porque no lo era. Insisto que lo que yo creo que esa es la razón por la cual en el fondo digo que hay no solamente reglas del juego en términos de que los medios de comunicación sean del contrario, sino que algunos decidieron cambiar el marco, y si tú querías hacer reventar un parlamento, esta convención, puedes hacer reventar cualquier parlamento. ¿Sabes, Darío? Yo tengo discrepancias con esa visión tuya en el siguiente sentido. Yo creo que nosotros lo que vimos, lo que asistimos a ver, es una de las primeras, por lo menos en Chile, una de las primeras, si tú quieres, batallas comunicacionales de lo que va a ser el mundo moderno post-Internet. Nosotros, la convención trató el texto como si es que ese texto fuera fruto del siglo XX y no del siglo XXI. Sí, de acuerdo. Hacemos toda la cosa, lo imprimimos y que la gente lo estudie y lo vea. Nunca pensaron de que iba a haber un mare magnum gigantesco de fake news que está en todas partes. No pensaron nunca de que, oye, nosotros vamos a cambiar un montón de cosas que son bastante sensibles. ¿Por qué no las explicamos bien? Armamos un equipo y hacemos respuestas, qué sé yo, probables a preguntas que eventualmente se van a plantear antes de tener que andar desmintiendo en los matinales al último gallo que metió una mentira al respecto. Cosas que son obvias del siglo XXI en materia comunicacional. Para nada, para nada. Y además tuviste Pero mi pregunta es, ¿tenían facultades para eso? ¿Tenían la obvio, convención tenía todas las facultades para eso. continuar existiendo Mira, después de emitir el borrador? Alejandra, yo lo hablé, personalmente lo hablé con por lo menos 5 constituyentes y 2 de ellos de la mesa. Les dije, oye, si tú quieres una pequeña colaboración, hagan un anexo de preguntas frecuentes en aquellas zonas donde hay cambio copernicano, serio, para que se expliquen y que esas preguntas frecuentes explicadas no obedezca solamente de la mayoría, sino que haya personas que forman parte también de la oposición que participen en aquello. Y fíjate, ¿cómo puedes explicarte, Ale? ¿Cómo te puedes explicar que hayamos estado casi 2 meses, 3 meses teniendo que desmentir el que no se te iban no te iban a quitar las pensiones? No te iban a quitar, o sea, ¿cómo no vieron nada de eso? Si iba a ser así, si las fake news ya estaban aquí, Internet y todas las redes sociales ya estaban acá. Eso iba a ser parte de la Constitución. No, se hizo una cosa, acordamos, 2/3, listo, esa se imprime y la gente de ahora en adelante, como ella quiera, se entere. Fernando. Pero... es de lo más desprolijo que yo he visto para una situación comunicacional que en cualquier orden de cosas hoy día tiene que ser mucho más, si tú quieres, atendida. Pero la política a futuro no puede ser con la misma comunicación que tenía hasta hace 10 o 5 años atrás. O sea, cuando alguien te dijo durante un montón de tiempo, incluso Alberto escribió un libro al respecto, no lo vimos venir. Ese error de no lo vimos venir no puede ser parte del siglo XXI. O sea, yo no lo puedo entender, para serte franco, no puedo entender que se sorprendieran porque la gente estaba resistiendo cambios en sectores que básicamente nunca habían sido parte real de su vida y por lo tanto los podía afectar. Todo lo que tenía que ver con los pueblos originarios, todo lo que tenía que ver con las situaciones y las fake news que pudieran haberse generado en torno a propiedad, educación y salud, que son las 3 cosas más importantes de todas. Esas cosas tendrían que haberse tratado, pero entiéndeme, como si es que tú tuvieras que explicarle a la persona con peras y manzanas. Y no se hizo. Nunca.
Es una conversa que yo creo que todavía vamos a retomarla cada cierto tiempo. Yo creo que hay, porque además es un tema de verdad, definir qué es lo que pasó en esa dimensión. Pasaron muchas cosas el 4 de septiembre. Lo que decíamos, el análisis sabanitas cortas. Son muchas cosas y todas a la vez. Yo creo que eso va a ser importante. Y además un ejercicio que puede ser bien interesante y yo creo que nos vamos a allanar desde la cosa nuestra para hacerlo.